Padre. Bueno, estamos en este inicio de esta charla que hemos dado en llamar Crear mundos que ya existen, las construcciones mediáticas en torno a la comunidad LGTBIQ+, que se enmarca en la materia Comunicación, Géneros, Identidades y Sexualidades de la Diplomatura en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hoy tenemos como una de nuestras invitadas a Pili Cabrera, que es realizadora audiovisual, que ha trabajado con todos estos temas de la recuperación, uno de los aspectos que nos interesa, de que es la recuperación, digamos, y la construcción de archivo, en particular de la memoria travesti trans, ¿no? Este, Hay otra organización muy importante, que es el Archivo de la Memoria Trans, pero bueno, es otro grupo de personas que están también en la misma sintonía que Pili, que es esto de construir esta instancia de memoria, ¿no? De memoria activa. Y Pilar es una activista, una compañera muy formada, digamos, que viene del campo de la militancia, de los derechos humanos, este, que tiene un largo recorrido, que forma parte de la Red PAR, también de la Red de Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. Y una de las cosas por las que me parece interesante su participación aquí es porque nos interesa también experiencias concretas en el marco sobre todo de esta especialización, ¿no? Que es comunicación y derechos humanos, experiencias concretas en la construcción de, se puede decir, una ciudadanía comunicacional, ¿no? Con perspectiva de género y derechos humanos, atravesada por la mirada interseccional, ¿no? Pero que eso no quede solamente en algo como categorías académicas cerradas en sí mismas, sino cómo es eso, cómo se lleva eso a la práctica, ¿no? Ahí veo ese, si se quiere, escenario de atrás que tiene Spili, ¿no? Todas esas fotos, esas pancartas que de alguna manera es una prosénica colectiva, ¿no? Así que bueno, bienvenida aquí. eh, y bueno, si querés contarnos un poco qué significa eso que está atrás y bueno, Bueno, que nos empieces a contar desde el lugar donde a vos te parezca, después vamos a preguntar tu experiencia en esto que has dado en llamar el activismo travesti trans, ¿no? Y para atrás todo, ¿cómo hiciste para llegar a esa instancia? gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, lo que pasa que lo que yo venía observando, y aparte también por estudiar, por hacer una maestría en periodismo documental, lo que veíamos era que a través de la, digamos, de la mala comunicación, de la comunicación hegemónica, que lo único que busca es ganar dinero y estar en acuerdo con las empresas que les pagan las pautas, es como que se generan estigmas, prejuicios en determinados sectores de la sociedad. Es decir, sin ir más lejos, les voy a dar dos ejemplos, ¿no? Que son bastante claros, ¿no? En los 80, cuando surge el VIH, bueno, inmediatamente se lo polarizó al mundo gay. Pero, ¿qué había pasado antes para decir esto solamente le pasa a las personas gay? Ya veníamos de décadas en donde se hipersexualizaba la vida de los varones gay. Pero una sexualización en grado extremo, lo vemos en muchas películas, incluso en algunas películas que hablan del VIH se muestra esa hipersexualización. Entonces, bueno, de ahí, de esa construcción, pasar a que, bueno, que el VIH era una enfermedad que solamente atacaba a los homosexuales, había un trecho muy cortito. Digamos, porque, a ver, ¿qué pasa con las travestis? ¿Por qué se les niega el trabajo? ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se les niega el trabajo a las travestis. Es una realidad, a pesar de que hay una ley.
¿Por qué? Porque mucho antes se construyó de que son putas, solamente pueden trabajar de prostitutas las personas travestis. Entonces, ahí es donde está el trabajo de la comunicación, el trabajo nefasto de la comunicación. Y que es lo que las personas que queremos hacer un periodismo distinto es contra lo que tenemos que luchar, ¿no? O sea, eso es como básico, es decir, destruir la base de esas calificaciones que se van generando en el imaginario social y que son como muy difíciles de erradicar, porque hoy por hoy todavía la mayoría de la gente piensa de que el trabajo de las travestis tiene que ser la prostitución. Entonces, ahí hay que desmontar eso y bueno, entonces yo eso lo vi hace más de 15 años cuando tuve mi primer contacto con Diana Zacayán, que fue la primera en contarme cómo era la cuestión de por qué las chicas que vivían en González Catán, la única alternativa que tenían era ir a la ruta a trabajar. Y bueno, y a partir de ahí yo dije, bueno, este es un nicho comunicacional, social, de militancia, de activismo que quiero trabajar. Y así fue como lo empecé a desarrollar. Con muchas altas y bajas, porque yo trabajaba, tuve una gran oportunidad en el Estado de poder generar una oficina de género y políticas de diversidad sexual, y ahí conseguimos trabajo para dos chicas. Hay dos chicas de la Mochaceli, recibidas de la Mochaceli, que todavía están trabajando. O sea, yo me jubilé y ellas siguen trabajando. Y bueno, ahí también hubo activismo y también es esto, ¿no? Ahí donde te das cuenta también de cómo trabaja el prejuicio y cómo trabaja el estigma. Porque lo gracioso es, eso es algo para que ustedes lo sepan, es decir, que cuando vos te vinculas mucho con una causa estigmatizada, vos también sos una persona estigmatizada. Es decir, yo era una persona estigmatizada dentro de la Superintendencia de Seguros. ¿Por qué? Y porque era la que se ocupaba de las trabas. ¿Me entienden? Bueno, entonces eso es algo que tienen que tener claro si ustedes se van a dedicar y van a luchar por un periodismo de derechos humanos. También van a estar con una cruz encima, ¿no? Eso es importante saberlo para saber cómo también desacomodar, desarticular eso. Y bueno, entonces durante años yo en la medida que podía, porque también trabajaba, registraba lo que podía, no tenía un lugar en donde publicar esas cosas, hice un mediometraje que se llama Me llamo Mariam, y ahí contamos la historia de Mariam, que era una chica que entró como enfermero y se fue convirtiendo en una enfermera, mucho antes de la ley de identidad de género. Y bueno, después cuando vino, yo después me jubilé en el 2019, vino la pandemia y el canal nació así como, fue como un brote espontáneo. ¿Viste cuando salen los tréboles después de una noche de lluvia? Bueno, no fue nada, para nada premeditado. Fue una cosa que se fue dando, se fue dando. Es decir, yo primero empecé a subir video y después dije, uy, vamos a hacer un logo, después dije, uy, vamos a hacer ese teloque también. Pero fue todo así y aparte todo a pulmón, porque no lo hice con mi presupuesto y lo sigo haciendo por ahora con mi presupuesto. Estamos intentando modificar eso, pero lleva tiempo. Aquí por ahí hacemos un par de preguntitas si quieres, Pili. Dale. Está abierto a que ustedes también pregunten, ¿no? Si quieren consultarle algo, preguntarle algo. Me preguntaba yo en esto de que vos dijiste en un momento sobre que de alguna manera esa estigmatización o esos prejuicios o esas discriminaciones también se extienden a veces con las personas, en este caso, aliadas, le podemos llamar, o las personas del entorno, ¿no? Bueno, me parece como que replica recetas que conocemos en ese sentido, ¿no? Bueno, pero ahora en términos, digamos, de agencia, o sea, en términos de construir agencia, ¿no? Y de acompañar procesos,
también muchas veces sucede una dificultad que aparece en cómo construir un lazo de confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para vos? Si bien por un lado contabas la experiencia de la oficina esta de género en la superintendencia, ¿cómo fue también, paralelo a eso, construir agencia en términos de esta confianza para poder, digamos, quienes, por ejemplo, hemos cubierto en algún momento los encuentros, hoy plurinacionales, en aquel momento de mujeres, podíamos hacerlo porque teníamos una confianza activista y militante con muchas compañeras que, de alguna manera, alentaban y ponían a consideración entrar una cámara en los talleres. Bueno, ¿cómo fue construir esa confianza para que vos entres tu cámara en todas las actividades que has ido registrando? Digo, pensando en esto del oficio, ¿no? Que no es, Claro, que no es bueno, solo con un manual, digamos, ¿no? Que no seguimos una instancia de claro, manual como nos han enseñado. claro, bueno, ahí realmente es un hecho curioso, ¿no? Porque yo supongo que con el correr de los años, para las personas trans era como habitual que yo estuviera, ¿no? Pero pues yo me acuerdo que está muy bueno que hayas traído este ejemplo porque precisamente en un encuentro que hubo, creo que fue en el año 2016, en Rosario, pasaba que mucha gente de pronto, viste, como que empezó a hacer un dato curioso que hubiera un taller trans, ¿no? Entonces empezaron a caer muchas mujeres de distintas organizaciones feministas, pero bastante cantidad. Y bueno, y llegó un momento que había como algunas chicas que estaban como polarizando la charla, las temáticas, y bueno, y las travestis, me acuerdo que en ese momento, en ese año estaba Lara, bueno, les pidió que se fueran, y la única que quedó era yo, porque, viste, es decir, es como que en eso yo creo que he tenido suerte porque realmente me han depositado mucha confianza las personas trans, porque incluso eh, pasa en otros lugares, ¿no? Sí que no tienen problema conmigo, supongo que debe ser por los años, ¿no? Pero ahí hubo gente que se tuvo que ir, se tuvo que retirar. Y entonces a partir de ahí surgió esta cosa de que si vamos a un encuentro y nos metemos en un taller, pedimos permiso si podemos grabar. A partir de ahí surgió eso. Pero yo antes entraba y grababa y no decía nada. Igual de todas maneras, hay muchos registros que yo los tengo ahí, digamos, como un reservorio de la historia. A lo mejor capaz que ahora yo podría subir algo de eso del 2016. ¿Por qué? Porque pasaron casi 8 años. Entonces está bueno pensar cuáles eran las demandas de hace 8 años. ¿Me explico? Bien, otra pregunta, en términos de cuál es el objetivo de este archivo, digamos, ¿no? Activista. ¿Cuál es el objetivo que tienes o que tiene? Eh, bueno, el objetivo es armar un banco documental. Un banco documental que ya no esté dentro de YouTube, sino que donde yo pueda tener un espacio virtual pero digamos, con mucha capacidad para poner todo eso como si fuera, viste, una biblioteca. O sea, porque no hay necesidad digamos, el archivo puede ser un material crudo también. Es decir, por ejemplo, yo desde los encuentros tengo mucho material crudo que quedó ahí, que no creo que alguna vez lo pueda editar, pero puede ser interesante para una investigación, para un investigador, una investigadora, una periodista. Entonces, está bueno, si pudiéramos conseguir presupuesto, en generar un espacio virtual que sea como la Biblioteca Nacional, pero en vez de ser la Biblioteca Nacional, es la Biblioteca Trans, que va a tener todos los videos y todo del pasado y lo de ahora. Pues yo, por ejemplo, tengo muchísimo material de Marlene. Marlene ya recibió 2 honoris causa. Yo tengo de las dos, de las dos otorgamientos,
tengo el material de ella. Y uno lo subí a YouTube, pero el otro, que es el de Mar del Plata, todavía lo tengo ahí, porque no tengo capacidad, no tengo tiempo, no tengo recursos para hacer videos de todo. Pero ese material está. Si yo tuviera ese sitio, entonces podría decir, bueno, esto es Marlene, se cataloga, ¿me entendés? Tal fecha, Mar de Plata, bla, 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 honoris causa. Y entonces es un material que le puede servir. Pero por supuesto, eso tiene que tener un costo, tiene que tener. O sea, Eso hay. te iba a preguntar, si Sí, la idea es que sea un copyleft, digo, para contar un poco, ¿no? Esto que muchas veces por ahí pensamos un material o pensamos una entrevista, y para quienes hemos trabajado en audiovisual sabemos que necesitamos imágenes de apoyo, necesitamos situación de contexto, eh, bueno, nada, el testimonio en primera persona, también en claro. términos de en qué calidad está el material. Claro. Bueno, yo tengo material de varias calidades, porque arranqué con una Sony Mini DV. Es decir, después pasé a Canon, de DSLR, viste, las famosas reflex, que eran un poquito más grandes, y ahora desde el 2019 estoy con una Sony y estoy con una cámara que es la de mejor calidad que tengo, ¿no? Incluso puedo grabar si quiero en 4K. Es Bien. muy buena cámara. Alguien quiere hacer una pregunta. Aquí María Rosa pregunta si el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad no financia este tipo de cosas, o si hay organismos, pregunto yo en general, o si ustedes han hecho proyectos. ¿Vos estás sola? ¿Hay alguien más? Eh, no, ahora están surgiendo algunas personas que colaboran y sí, estamos armando un proyecto para eso, para, para lograr un fondo documental. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Cassandra escribió que ya estaba llegando a destino, estaba en viaje, y así que en cualquier momento se suma. Así que no sé, ¿quieren hacer alguna pregunta para seguir conversando con Pili? Pili, ¿querés contar alguna otra cosa más? No, a mí me gustaría preguntarle a las chicas en qué piensan o les gustaría especializarse con respecto a derechos humanos. Si alguna quisiera contar un poco también su experiencia y cuál es el deseo, ¿no? Que tienen, porque también hay muchas temáticas para trabajar. Están las infancias, está la violencia hacia las mujeres, es decir, ¿qué tema les gustaría trabajar? Vamos, chicas. Bueno, yo, compañera, soy comunicadora social y bueno, estoy iniciando a la vez de esta especialización la carrera de abogacía y bueno, trabajo en desarrollo social y la verdad es que lo que más me interesa, o por lo menos lo que me interesa dentro de lo que es la cuestión del derecho y demás, pensando en derechos humanos, pensando en el derecho más que todo vinculado al trabajo. eh, y bueno, en las disparidades que hay, digamos, de género. Gracias, María Hola, Rosa. Juliana. hola. Un gusto saludarte, gracias por contarnos tu experiencia. Yo me interesa particularmente todo lo relativo si bien me interesa en general los derechos humanos, todo lo relativo al proceso de memoria, verdad y justicia me interesa mayoritariamente, sobre todo también pensando y es algo de los últimos años, eh, esto de volver a contar un poco la historia desde las comunidades trans, bueno, hablar de los 30.400, me parece súper interesante eso. Si bien, bueno, trabajé en un organismo de derechos humanos también y es algo como que son disputas que todavía están en el sentido, si bien el número 30.000 tiene muchísimos significados. eh, Nada, me parece como que es muy rico y muy interesante poder volver a repensar esa historia. Justo antes hablábamos de un documental de ¿cómo era que se llama? El silencio es un cuerpo que cae, que también me parece que vuelve a traer un poco esa historia desde otro lado y es súper interesante y aporta, me parece, mucho más. Y también me interesa bastante todo lo que es, bueno, la continuidad de la represión estatal,
yo soy comunicadora también y bueno, acá busco especializarme más en derechos humanos, pero hace varios años vengo como en ese camino. Buenísimo. Gracias, Juliana. Celeste, Celeste, ¿quieres contar? Eh, Hola Pili, ¿qué soy tal? comunicadora y creo que fuimos compañeras en una clase de ARGRA, me Ah, parece, puede ser. en la de Simón, me parece. ¿En la clase de Simón? Ay, pues no me Sí, acordaba. sí, pero fue hace mucho. Em, a mí también, como Juliana, me interesa en general todo la temática, digamos, de derechos humanos, también relacionado a lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia, pero que es como que lo tengo como un poco más, es un camino como más recorrido, más conocido, y lo que me gustaría ahora abordar es más que nada todo lo que sea relacionado a niños, niñas y adolescentes en comunicación, que me parece interesante y creo que hay mucho material para analizarlo, para verlo, y también creo que es un lugar que se puede también proyectar, digamos, y que me parece que está bueno poder trabajarlo, digamos, con las infancias. Bien, bueno, ahí salieron como distintas maneras de dónde entrarle al tema, digamos, ¿no? Que en definitiva es cómo pensar la comunicación como una herramienta, ¿no? Como un derecho, ¿no? Y como una herramienta para el mismo ejercicio de los derechos. Pili, bueno, contanos un poco más acerca de cómo llegas vos a esta instancia, ¿no? O sea, cómo llegas a esta disciplina, cómo es el recorrido más personal, a tu Sí, tarea, a sí, la que hiciste, digamos. sí, la verdad que en mi vida es un recorrido un poco sinuoso porque mi profesión de base es analista de sistemas. Yo entré a trabajar en mi último puesto en el Estado como analista de sistemas y trabajé haciendo programas, sistemas durante bastante tiempo, pero la cuestión de los derechos humanos y la política siempre fue algo que me atrajo, de hecho de joven también lo ejercí. Y entonces, a través de ATE, llegó un momento que yo ya no quería trabajar más en sistemas porque te quema la cabeza la programación. Y entonces con una nueva gestión que llegó, ya estábamos en el 2011 más o menos, me impuse y dije, yo me voy a dedicar a hacer actividades de capacitación a través del sindicato. Bueno, y entonces ahí la conocí a Marita Perceval, que en ese momento estaba creo que en la Secretaría de Derechos Humanos. Fue justo antes de que se fuera a Estados Unidos a hacer un cargo creo que en la ONU, ¿no? Bueno, y ella me enseñó algo muy que a mí me quedó como grabado, ¿no? Porque, bueno, con ella armamos una actividad de género, bueno, imagínate, estamos hablando de 2011, 2012, las jergas eran distintas, pero vino gente del INADI, me acuerdo que vino Greta Pena, vino un montón de gente a charlar distintas cuestiones de la violencia hacia las mujeres, de las diversidades, se hablaba de diversidades en ese momento. Y entonces Greta, Marita en su contrato de decir que ellas nos iban a venir a dar el curso, dijo, bueno, pero yo quiero que ustedes que este curso tiene que terminar con una buena práctica. Ustedes se tienen que comprometer a hacer algo, a ejercer una acción positiva dentro del organismo. Esto no tiene que quedar nada más que como una práctica de enseñanza o de información. Y entonces justo en ese momento, como la superintendencia es un organismo muy, muy viejo, no tenía originariamente no tenía baños para mujeres, entonces después se fueron haciendo. Y eran una mierda para mujeres. No, no se contemplaba una persona con silla y eso. Entonces, aprovechamos esa movida, hicimos una encuesta y terminamos refaccionando mucho mejor los baños de las mujeres. Pero todo eso bajo ese paraguas que nos impuso un poco Marita Perceval.
Bueno, eso fue una cosa que a mí me resultó como muy agradable y que intento hacerla cuando emprendemos algo, siempre digo, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el resultado de esto, no? Como siempre, hacer algo concreto, que quede algo concreto. Y estuvo muy bueno. Y bueno, y después desembarcó un superintendente que era pingüino, era de ahí del sur. Y entonces en una conversación, bueno, me dijo, sí, a mí me gustaría que acá tendría que haber una persona travesti o trans trabajando. Bueno, y entonces yo le dije, bueno, caíste justo, caíste en el lugar justo porque yo te puedo asesorar con todo eso. Y entonces lo tapé de papeles, ¿viste? Porque yo sabía que, ¿viste cómo son los funcionarios? Te dicen que sí, bueno, después cuando tienen que concretar, meter la firma para lo que es un recurso concreto, que es una vacante, que es un tema candente en la Argentina en estos últimos años por la falta de laburo que hay, ¿no? Es decir, vos decís una vacante y es tremendo. Entonces, bueno, hicimos convenio con el INADI, convenio con la Secretaría de Empleo, bueno. Igual los tuve que correr por los pasillos para que al final sacaran la firma, bueno, y al final se lograron los 2 puestos de trabajo, pero fue a mucho esfuerzo a ponerle mucho el cuerpo, porque todos te dicen sí, 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 pero después cuando hay que concretar la acción cuesta un montón. Esa es la realidad. En lo que es gestión de políticas públicas y sobre todo cuando estás trabajando así con sectores muy vulnerabilizados, es muy difícil. Por ahí cuando esas mismas políticas las haces con Lili, personas... Sí, sí, te perdón. pregunto también relacionado a algo que había comentado María Rosa en una de las clases que me parece. Las compañeras que entraron, que ingresaron a trabajar ahí en la superintendencia, ¿en qué tareas comenzaron o cómo se pensó eso, digamos? Era como más que nada él como como una, ¿cómo sería? Como obligarse a tener unas compañeras trans o por qué el planteamiento, digamos, de que ingresen las compañeras. No, bueno, Eso por te un hablo... lado. Y por el Sí, otro, también lo que hablábamos en la otra clase era esto, de que está bueno que haya salido la ley del cupo laboral trans, travesti, pero que muchas veces como que queda ahí, ingresan al Estado y queda ahí, no hay como una profundización, digamos, en cuanto a las tareas que realizan y todo eso. claro, porque no hay una política, porque una cosa es, a ver, una cosa es lo que dice la ley, que dice que el 1%, y otra cosa es la inserción laboral, la inserción social de esa persona en ese grupo. Nosotros teníamos esta política, es decir, cuando ya sabíamos que ya salía la vacante, que la chica iba a entrar y ya sabíamos quién era, lo que hacíamos era un taller de sensibilización al sector donde esa persona iba a trabajar. Entonces venían la gente de La Mocha, venía gente de Linares, se armaban unos grupos enormes y hacíamos trabajo de sensibilización con el cuerpo, también el hilo, nos atábamos todo con hilo y empezábamos a caminar distintas cosas. Y después también mucha interrogación con la gente. Decía, a ver, ¿vos qué baño va a usar? Porque bueno, el gran problema eran los baños, ¿viste? Porque ya estaba como, estamos hablando de 2014, 2015, chicas, ¿no? O sea, hace tiempo, o sea, no es ahora. Por ahí ahora ya a nadie le preocupa el tema del baño, pero en esa época sí, y bueno, ese tipo de temas, ¿no? Después las dificultades, y después sensibilizar mucho sobre por qué tenían que tener entre comillas, este beneficio de darles una vacante. ¿Por qué? Y entonces, bueno, explicar que las condiciones de vida de una persona trans no son las mismas de una persona de clase media, que fue a un colegio, que vive con los padres, bueno, y todo eso hay que hacerlo. Y los trabajos eran, porque las chicas entraban con estudios secundarios, entonces entraban como administrativa. Una entró directamente a trabajar en la oficina de atención al usuario, pero no estaba en un mostrador, sino que llevaba papeles administrativos porque en ese momento había un sector que era de denuncias, o sea que era
porque nuestro organismo lo que hace es controlar a las compañías de seguro. Entonces, cuando vos tenés una denuncia a una compañía que no te está pagando el siniestro que vos deberías cobrar, bueno, entonces vos vas y haces una denuncia en la superintendencia. Y la primera chica, Celeste Avellaneda, entró a trabajar ahí. O sea, ella tenía su escritorio y tenía que controlar una serie de papeles. Y después la segunda, sí, esa sí fue al control de personal. O sea, estaba en el área de entrada del personal y tenía que registrar, usar la computadora para registrar, sacar, viste, el carnet ese que te dan cuando entras a un edificio público, bueno, y eso. Pero aún así, es muy difícil, porque si vos hablas con una persona travesti, todos te van a decir que trabajar en un organismo público es un calvario, porque aún hoy tienen que soportar los chistes y los chistes intencionados, eh, las burlas y la discriminación, aún hoy. Bien, vamos a darle la bienvenida a Cassandra, ¿Qué que está ahí llegando. Eh, como todos, bueno, son horarios de salidas laborales, así que, bueno, a veces se nos complica un poquito. Así que, bueno, bienvenida. Estábamos aquí, ya Hola, hemos comenzado un poquito a conversar con Pili, ahí un poco de su experiencia, de su canal de YouTube, y bueno, y de todo su recorrido activista. Voy a volver ya que ahora se suma Cassandra, a volver a retomar para quienes están viendo, escuchando, el nombre de esta charla, que es Crear mundos que ya existen, las construcciones mediáticas en torno a la comunidad LGBTIQ+, y que está inscrita en la Diplomatura en Comunicación y Derechos Humanos dentro de la materia de comunicación, géneros, identidades y sexualidades, y que para esta charla hemos invitado, bueno, a Pili Cabrera, que acaba de terminar un poco su intervención, que igualmente vamos a tratar de que sea más dialogada después ahora también con Cassandra, y a Cassandra que esto de la virtualidad que nos permite poder convocar a compañeras, compañeres también de otras latitudes, ¿no? Si algo positivo podemos sacar de la pandemia, el uso de estas plataformas. Y bueno, Cassandra, que es norteña como yo, pero de Salta, un poquito más arriba, pero que ahora está en Córdoba. Y que bueno, que es periodista trans, trabaja en la radio hace mucho tiempo, desde el 95, fue corresponsal de la agencia Sudaca, escribió para Soy, para la agencia Presentes, que son todos medios que hacen comunicación desde y teniendo en cuenta la perspectiva de géneros y diversidades. Trabajó también en la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Colaboró en la fundación de la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal, y hoy es responsable del área de prensa del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en la delegación de Córdoba. Y también conduce y produce, entiendo que hace 5 años, un programa radial en la radio Villanos, creo que la pronuncié bien, que se llama Territorio Diversidad, y está en Carlos Paz. Bueno, le gusta la radio. Bueno, Cassandra, me interesa mucho que nos cuentes, un poco hemos intercambiado, pero bueno, tu recorrido en los medios. Has participado de la fundación y del desarrollo de varios, en particular de la radio, pero también tu experiencia en comunicación institucional, ¿no? Que es lo que entiendo más fuerte que estás haciendo ahora. Así que bueno, unos 10, 15 minutitos y después hacemos preguntas e intercambiamos, si te parece. por supuesto, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas Perfecto. noches a todos, buenas tardes, buenas noches. Estamos volviendo de Río Cuarto para Villa Carlos Paz, estamos en el medio, casi como en Altagracia. Venimos del Congreso número 40
del CISPREN, el Sindicato de Periodistas y Comunicadores y Trabajadores de Prensa de la provincia de Córdoba. Ha sido muy importante estar allí porque, bueno, se da en un marco en el que no solo celebramos los 40 años de democracia, sino también a un día de la reglamentación de la Ley de Equidad de Género, ¿no? Así que no podíamos no estar. Yo estoy viajando con mi director, Jorge Boido, que nos hicimos una escapadita sí o sí, por lo menos para estar en la apertura y luego, bueno, volvernos nuevamente porque hay actividades. Gracias, Carolina, por invitarnos. Lamento no haber podido estar antes, pero si me enganchaba antes, seguramente se nos iba a cortar la señal y no quería desperdiciar el tiempo también de Pili, amiga hermosa, con quien estuvimos, si no mal recuerdo, el año pasado, porque se vino para acá también a visitar la zona. Eh, Efectivamente, soy del norte de Salta, de la ciudad de Tartagal. Ahí ha comenzado mi experiencia como laburadora. No te diré en ese momento como una traba, sino como dirían todavía, una marica bastante afeminada. Pero bueno, evidentemente marcando la diferencia en las presencias que se construyen dentro de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eh, más allá de que el pueblo me conoció con el nombre que mis padres me designaron al nacer, eh, había sí ciertas marcas que iban apareciendo a partir de los intereses propios, ¿no? Yo creo que es fundamental primero poder reconocer esos sentimientos, creo que es importante poder relatarse a uno mismo para poder luego desarrollar una actividad que en este caso está articulado con los medios de comunicación. Por lo tanto, podemos decir con mucha claridad que nació a la luz del trabajo que desarrollábamos con los medios de comunicación en el norte de la provincia de Salta, lo mismo que el activismo, ¿no? Temprano, y lo mismo que el acompañamiento de las luchas sociales, porque Casandra también nace a la luz de lucha y la resistencia de las mujeres de pueblos originarios del norte del país, ¿no? Yo no sé si conocerán mucho esa zona, pero quizás porque Neuquén o el sur es más conocido por la presencia y la visibilidad que tienen nuestras hermanas y nuestros pueblos, naciones mapuche, ¿no? Pero en Tartagal se concentran por lo menos más de 7 pueblos originarios y por lo menos se hablan más de 7 lenguas originarias, ¿no? Y yo he nacido, digamos, ahí. Esta experiencia que vos marcabas recién ha sido un antes y un después para mí en lo personal y en lo colectivo, porque luego esa lucha con las mujeres y los jóvenes de pueblos originarios abrazan un poco la lucha que comienza, en nuestro caso particular, con, si vos querés, un marcador puntual un poquito antes de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Porque nos constituimos en asociación, pero evidentemente como nos pasó a todos, nuestro espacio para reunirnos y para poder discutir la cosa pública era el espacio público, ¿no? Era la plaza pública, era el complejo municipal. eh, Todavía los municipios no entendían qué significaba hablar de diversidad sexual en esos años, y no estábamos hablando de hace mucho. Eh, y por lo menos para el norte de la provincia de Salta, ya casi muy, muy cerca del pueblo donde nació Loana Berkins, eh, fue como muy importante poder organizarnos, ¿no? Digo que las mujeres originarias y los jóvenes de pueblos originarios abrazan, si se quiere, un poco la lucha porque luego ellas abren el espacio, ¿no? Abren la radio y abren su centro cultural para que nosotros, las maricas, los putos, las trabas, las tortas, puedan sumarse a esa lucha y a su vez ellas sumarse a lo que fueron también nuestras primeras marchas del orgullo. Quiero mencionarlo porque estamos Por ahí se le va y viene la señal, imagino. en un mes que es significativo
De esto un poco se trata también esto de la brecha digital, ¿vieron? No en todos lados contamos con el servicio. No sé dónde se habrá quedado mi exposición, pero les decía que a mí me Estabas parecía muy hablando, significativo. discúlpame, de las hermanas originarias, de eso estabas hablando. Ujú. Sí, les decía que para mí es muy significativo mencionarlas porque son ellas las que un poco también, digamos, atraviesan este juego tan importante que se da, ¿no? Entre las luchas y resistencias de los pueblos originarios en general y también la lucha y la resistencia del colectivo LGBTIQ+, de esa parte del país, ¿no? Nuestra mi trabajo, digamos, informativo, periodístico, audiovisual, está muy atravesado por eso, tiene fuertemente esos marcadores, ¿no? Em, yo quiero, creo que es intencional arrancar por ahí y luego, es que nosotros en el país creo que lo venimos resignificando hace bastante tiempo, sobre todo porque hemos abrazado el 28 de junio, primero con el reclamo de las primeras marchas por los travesticidios y transfemicidios en la Argentina, pero además también reconociendo, ¿no? Una agenda que en la Argentina creo que comienza mucho antes del 28 de junio, tal y cual lo marca Stonewall desde arriba, ¿no? eh, eh, es importante mencionarlo porque han sido dos travestis también las que inician un poco esta lucha, o por lo menos así lo indica la historia, como Marshall y como Silvia Rivera, ¿no? Una afro y la otra latina. Son detalles que me parece que, eh, traducido al trabajo que tenemos hoy en la radio actualmente, siguen siendo nuestros horizontes para poder repensar una agenda de trabajo informativo, periodístico. No podría ser de otra manera. Nosotros hace 5 años hemos arrancado ya acá en Villanos Radio, la radio comunitaria cooperativa de Villa Carlos Paz, que hace poco cumplió 10 años de vida, y hace poco 60 años la cooperativa que la sostiene, la COPI. Eh, Hemos iniciado un camino con una tarea que hoy para muchos puede ser considerada una tarea de nicho, ¿no? Para una audiencia nicho, digamos. Eh, pero pensamos que no se podría interactuar o pensar de otra manera una agenda TLGBI si, si no atravesamos un proceso intermedio que es hablar primero nosotros, desde nosotros, nuestras noticias, ser nosotros mismos quienes podamos pensar nuestras propias construcciones noticiosas, podamos discutir una agenda, podamos intervenir, si se quiere, en el proceso comunicacional de un medio, ¿no? Cuando hoy viajábamos para Río Cuarto con Jorge, mi compañero aquí, decíamos que la única forma en que pensemos en nuestras presencias en los medios de comunicación es justamente empoderándonos, abrazando, ¿no? Estas herramientas que son las que efectivamente nos permite transformarnos y nosotros mismos también poder hacer ejercicio, ¿no? Uso de ese derecho que es el ejercicio a la libertad de la comunicación y la expresión. En, Villanos, por lo menos, es un ejemplo concreto de eso, y creo que las radios comunitarias, alternativas populares en general, eh, lo vienen repensando, ¿no? Yo sé bastante que estoy vinculada a los medios comunitarios de la Argentina, vengo de alguna forma participando activa en mayor o menor medida en una de las redes que es Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y uno de los reclamos que siempre aparecen es ¿dónde estamos, no? Imagínense, si podemos establecer una diferencia y esta discusión aparece en los medios comunitarios o los medios contrahegemónicos, bueno, ¿qué queda para el resto de el establishment mediático, ¿no? de la Argentina? Hay una discusión muy fuerte, hay, digamos, creo yo, hoy, si lo entendemos de esa forma, eh, una, una lucha que estamos dando a quienes nos pensamos como periodistas, travestis, trans, gays, maricas, personas no binarias, eh, ejerciendo el derecho a la comunicación y la expresión en cualquier punto del país, ¿no? Eh, Me parece que estamos en una etapa en la que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Creo que la reglamentación de la ley de equidad de género viene a dar cuenta un poco de eso.
Creo que ha comenzado ahora dentro del colectivo TLGBI, travesti trans principalmente, una discusión para saber cómo participamos de la aplicación de esa ley, porque uno de los reclamos fuertes que viene apareciendo es que si algún medio puede contratar o sumar a una compañera, compañere a trabajar, lo hace desde qué, en qué condiciones, ¿no? Y una de las preguntas que siempre surgieron en estos, por lo menos, últimos 2, 3 años es si estamos realmente formadas, si nos sumamos a un medio de comunicación, cómo lo vamos a hacer, qué trabajo pensamos desarrollar, si hay intereses realmente para poder desarrollar una tarea dentro de los medios de comunicación. Pero creo que hay que redoblar esa pregunta. Creo que en todo caso hay que preguntarse qué hacen los medios para sumar a esas personas, ¿no? Cuando yo les pregunto a los compañeros, por lo menos dentro del espectro de los medios comunitarios, si conocen alguna asociación, si hay un trabajo de activismo dentro de su pueblo, de su provincia, lo conocen a la perfección y casi siempre les entrevistan, pero nunca les suman a sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un prurito y hay como pequeñas barreras invisibles que se dan en estas formas de interactuar que tiene al menos las compañeras y compañeros heterosexuales en los medios, para cuando piensan que pueden establecer una conexión con la comunidad diversa de su pueblo o de su comunidad, ¿no? Que no saben cómo atravesarlo. Pero siempre digo que la tarea es sencilla. Así como nosotros en su momento supimos copar los espacios públicos y lo seguimos haciendo, de la misma manera, los compañeros que están en las radios, en los canales de televisión, que tienen la intención, digamos, primero ahora podríamos decir de aplicar esta ley, pero si se quiere de empezar a construir una agenda desde otra lógica, hay que ir a buscar a las compañeras, a los compañeros donde están, ¿no? Hay que hacer un trabajo de territorio, digamos, y formarlas. Fundamentalmente, el medio de comunicación tiene que ser una escuela para las travestis, trans y no binarias. No se podría comenzar una tarea si no pensamos algún ejercicio concreto de bajada a nuestros territorios para rastrear esas experiencias, esos sentimientos, esas ganas de poder estar formando parte de un medio de comunicación, ¿no? Lo demás, bueno, ya sabemos cómo compartirlo. Porque quienes estamos en la radio, si no ejercemos la tarea desde el oficio, la profesión, creo que mínimamente hay una experiencia para compartir, ¿no? Que luego se va transformando, se va potenciando de manera colectiva, ¿no? Entonces, lo colectivo, pensar este trabajo que siempre dicen que tienen las organizaciones del territorio, hacerlo real, hacerlo concreto para con las colectivas traba, trans, no binarias, TLGBI, ¿no? Empezar, insisto, a eh, materializar, ¿no? Concretamente estas experiencias y que podamos participar de las construcciones de esos mensajes. Por lo menos Territorio Diversidad nació de esa manera. Digo, las compañeras y los compañeros que están en Villanos ya tenían una mirada transfeminista, como le decimos ahora, en relación a lo que pensaban de la problemática que nosotros cada vez que podíamos planteábamos en los medios de comunicación. En la zona donde vivo actualmente, que es Punilla, es medio difícil poder hablar, ¿no? Todavía, no crean que porque vivimos en Córdoba o estamos en el corazón de la patria turística argentina, todo es más fácil y no sé, y de repente una Florencia de la B viene y brilla cada verano, o las travestis más famosas que de alguna forma tienen conexiones con los teatros, ¿no? Todo lo contrario, me parece que es una zona bastante ríspida en relación a qué mensajes circulan, ¿no? Es un ejemplo concreto y muy contradictorio, ¿no? En donde tenemos un montones de medios de comunicación, de radio, televisión y prensa gráfica, y sin embargo, la única travesti en un medio de comunicación en Villa Carlos Paz, por ejemplo, soy yo, ¿no? Y ahora abrimos la agenda de territorio y hemos sumado a las primeras compañeras travestis que se sumaron a partir de un taller de comunicación que hemos desarrollado desde Flores Diversas, que es una organización que nació en los 90 y reflotó en pandemia para ayudar a las travestis en Córdoba capital. Yo me sumé el año pasado recién a Flores y lo primero que hice fue proponerles un taller de radio, ni más ni menos, digo.
el taller de radio convocó a 25 personas, terminaron el taller 5, y son las personas que se sumaron a territorio, ¿no? Para mí, en lo personal, ese es un ejercicio que parece obvio para todos, pero que no está dado para todos, ¿no? Y yo quisiera que puedan ver, digamos, alguna vez haremos por lo menos algún video y lo compartiremos por YouTube para que vean el proceso de armado del programa, ¿no? Por ejemplo, mañana el programa queda en manos de mis compañeras que hace recién medio año que vienen piloteando el programa al aire en vivo. Eh, y para mí es toda una experiencia también poder soltar, ¿no? Yo vengo de una generación en la que tenemos todavía una mirada muy verticalista en relación a lo que hacemos, ¿no? Muy celosas de lo que hacemos, como todas las trabas viejas, digamos. Yo soy una sobreviviente de travesti trans. Si bien tengo 46 años, ya estoy en la etapa, digamos, de las sobrevivientes, ¿no? Y hemos aprendido de una manera que cuando nos damos cuenta, sin querer, nos damos cuenta que hemos naturalizado ciertas cuestiones que tenemos que volver a desandar, ¿no? Al abrir el juego de territorio, hoy, por ejemplo, la agenda está pensada y armada por ellos, que son personas muy jóvenes, por lo menos tienen 20 años menos que yo. Y evidentemente, digamos, ya la agenda, digamos, está atravesada también por otros intereses, por otros temas que les importan a los compañeros, ¿no? Hoy, por ejemplo, Territorio está conducido por una compañera lesbiana de Villa Carlos Paz, por una compañera no binaria, muy metida en la cultura ballroom, y una compañera travesti que acaba de recibirse de psicóloga y que escribe para un medio autogestiva como Enfant Terrible en Córdoba Capital, ¿no? Y hemos armado una equipa preciosa. Digo, lo único que hicimos fue abrir la puerta, ¿no? Y le dijimos, súmense. Y acá somos compañeros. Entonces, acá discutamos la cosa. Pensemos cómo construimos esta agenda. ¿Qué es para nosotros esa agenda periodística radiofónica que sábado a sábado se renueva? Muchos miedos, por supuesto, en este quinto año, porque pedimos horario central, estamos los sábados de 9 a 12 de la mañana, horario prime time, diríamos. Y dijimos al principio, cuando arrancamos en marzo, ¿podremos sostener un programa de fin de semana, un sábado a la mañana, de 3 horas hablando sobre diversidad sexual solamente? Y es increíble, compañeros, cómo hay temas que no están siendo abordados prácticamente por ningún medio, ¿no? Excepto los medios que o hemos creado nosotros, como fue el caso, por ejemplo, de Agencia Sudaca, para que yo trabajaba, redactaba, colaboraba, o medios como los que ya están y que repiensan su agenda, ¿no? Como el caso de Radio Villanos. Es increíble, compañeros. Hay una cantidad, no digo infinita, finita sí, pero una cantidad de temas para abordar desde todo el país que acá en territorio aparecen. Así que tenemos el teléfono libre, por suerte. Así que podemos llamar a cualquier parte del país y a cualquier parte del mundo. Estuvimos haciendo cobertura, inclusive en años anteriores, en países limítrofes como Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Nos damos esa libertad, digamos, de pensar qué temas dentro de la agenda de diversidad sexual son los que podrían impactar a una audiencia que también se está construyendo, ¿no? Porque también estamos en búsqueda de esa audiencia. Medio año de una audiencia que se repiensa a sí misma. Pensamos en primera instancia que nos dirigimos al colectivo TLGBI de entre 20 y 45 años como edad promedio, pero ya sabemos por los mensajes que recibimos desde diferentes puntos del país que hay personas adultas mayores escuchando Territorio y son heterosexuales, muy interesadas en la cosa de la diversidad, ¿no? Entonces, tendremos que volver a repensar, digamos, a dónde estamos apuntando y quiénes realmente disfrutan del programa. Lo subimos a todas las plataformas que podemos y muchos de los mensajes también que recibimos llegan a partir de esa escucha. Y eso es como re importante. Bueno, yo creo que tus alumnos lo saben perfectamente, Caro. Hoy es importantísimo pensarse desde diferentes plataformas. Entonces, que el mensaje quede y que se pueda escuchar cuando quieran, es como que
Si no lo haces, es como que nada, no es como que no está, digamos, ¿no? Pero también recibimos mensajes de cuando se vuelve a repetir el programa. Salimos los sábados entre las 9 y las 12 y se repite los lunes entre las 2 y las 5 de la tarde. Y la producción de la radio recibe mensajes. El otro día recibí un mensaje desde el sur, desde Chubut. Bueno, es muy loco lo que estamos viviendo. Estamos maravillados con esta experiencia, pero que, insisto, solo tiene 5 años e hemos tomado algunas sencillas decisiones para que esto se dé. Buenísimo, Cassandra, riquísimo todo lo que has compartido. Yo me he anotado un par de cositas y le doy tiempo al resto para que piense que quiere preguntarte, pero me he anotado un par de cositas. Primero que me parece muy interesante que lo planteas, tu planteo es desde la interseccionalidad, ¿no? Entonces, cómo se hace viva esa palabra, que es una palabra llena de lucha, y cómo podemos pensar nuestras prácticas desde la interseccionalidad, ¿no? Incluso darle nuestro tono propio regional, ¿no? Nuestro tono propio de nuestras luchas del sur-sur, en particular de nuestra región, ¿no? Y sobre todo también de un país que tiene las leyes que tenemos, ¿no? Identidad de género, matrimonio igualitario, y el acceso al DNI no binario, bueno, y tantas otras. Y por otro lado, también pensaba en esto de la práctica, ¿no? Que también algo dijo Pili hace un rato, contó una anécdota de un taller de formación, y que la persona que estaba en el taller les promovió que de todo eso que habían pensado salga algo concreto en el espacio donde estaban haciendo el taller, ¿no? O sea, como cómo llevar a la práctica esas reflexiones y esas cuestiones que habían compartido, ¿no? Entonces pienso también ahí cómo muchas veces la experiencia de la gestión a veces la pensamos como en instancias macros, y realmente tenemos mucha práctica y mucha experiencia en gestión, ¿no? Y ahí una pregunta que me gustaría hacerte es cómo han resuelto, o si lo han resuelto, o cómo hacen estos 5 años en torno a la sustentabilidad del espacio, ¿no? ¿Cómo es eso? Cómo está estructurado eso, ¿no? Cómo lo llevan Ujú. adelante. Por otro lado, también me parece muy interesante esto que hablas de la cuestión intergeneracional, ¿no? Te voy Sí, tirando para que así vos me digas, y esto de la intergeneracional, y cómo se hace esa práctica porque no es de ceder espacio ni de correrse, sino bueno, de cómo se hace ese intercambio con estos nuevos intereses que muchos, digamos, por la propia juventud, digamos, o por que han nacido en tiempos con otro signo, digamos, ¿no? así es. ¿Cómo se hace ese intercambio que, a la vez, si lo pensamos de manera dialógica, seguramente es muy enriquecedor? Y otra cosa, bueno, esta cuestión del desafío de la construcción de la audiencia, la flexibilidad en pensar que, claro, política hay un mensaje que dice, uy, guau, está escuchando en este horario otra franja de otras personas que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta en un principio. Y el tema de esto que decías vos, de los temas abordados, y por ahí tal vez también la perspectiva de abordaje de determinados temas, ¿no? Bueno, te he tirado un montón de cosas. Mm. Bueno, bárbaro. Yo creo que en principio no cometer los errores que han cometido conmigo es como una regla básica, ¿no? Em, yo me tuve que abrir camino, permítanme usar frases muy tradicionales, a los codazos y casi a los gritos, con mucha gente a lo largo de la historia de mi vida. Em, pero bueno, el grito traba, digo, como una herramienta de lucha, para mí ha sido, hasta te diré, casi necesario de sostenerlo durante mucho tiempo para poder hacerme escuchar, ¿no? En un pueblo y en una provincia como Salta, donde durante mucho tiempo las travestis no fuimos escuchadas, y evidentemente en todo caso eh, hemos sido parte de esa negación histórica a la que fuimos sometidas durante mucho tiempo, ¿no? Pero eso tiene un punto final
es hasta que explotamos, es hasta que gritamos. Cuando reconocemos la explosión del grito travesti en nosotras mismas, creo que comienza por lo menos por un lado, un camino de, no digo diálogo, pero sí de apertura a un diálogo que podría traducirse luego en un ejercicio concreto, en una praxis concreta. Lo digo siempre, ¿no? Desde esta relación que podemos comenzar a tejer con nuestros medios en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Em, Van a escuchar algunos ruiditos porque acabamos de llegar a la radio. A ver, voy a tratar de prender un poco la cámara para que me vean un poco. Yo voy a bajar un poco mis cositas y me puedo acomodar en el estudio de radio si ustedes quieren, y si me dan unos segunditos y seguimos respondiendo esto, no sé, Dale, ¿les parece? perfecto, sí, 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 sí. Bueno, está bueno porque tenemos ahí como nuestra entrevistada en su ámbito, ¿no? Y en esta posibilidad que nos da la virtualidad, ¿no? Estamos habitando temporalidades distintas, pero a la vez ahí en el online. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que puedan ir pensando para aprovechar ahí a Cassandra, después abrimos el diálogo entre Cassandra y Pili también. Celeste, Juliana, María Rosa, cosas que les haya Sí, bueno, a venido. mí la verdad Sí. me interesa un poco la que vos dijiste de la sustentabilidad, ¿no? Es decir, cómo bancan el espacio, porque 5 años es mucho tiempo. Es decir, me gustaría redondear un poco esa parte. A ver si yo puedo aprender algo también. Sí, siempre es un tema para quienes tenemos algún recorrido en medios comunitarios o de alguna manera lo que se llamó en su momento fuertemente comunicación alternativa, porque una siempre dice alternativa a qué, ¿no? Es como esta idea por ahí de la media naranja, ¿no? Como que siempre falta algo, ¿no? O sea, alternativa a qué, si no, bueno, pero ahora podemos nombrarlo, si se quiere, comunicación con perspectiva de género o comunicación con perspectiva de derechos humanos, ¿no? De pensar que también puede haber un modelo de negocio en el sentido de sustentabilidad, ¿no? De que sea sustentable y que sea una construcción, digamos, de trabajo genuino, ¿no? Así que Cassandra, ahí queremos saber cómo, ahí nos está mostrando un poco el estudio, parece, ¿no? Sí, En Cayo, así aparece ese este es primer plano vos. yo no sé si estoy mostrando bien, pero este es el estudio de las radios, es una radio que, insisto, forma parte de la cooperativa Está que medio se llama como La si Copi. fuese borroso, no sé por qué. Ay, perdón, perdón. A ver, ¿será que enfoca medio raro esta cámara? Ahí como Estoy me ven como a si mí. estuvieses en retrato, en la función esa retrato, que se librea lo Ah, de atrás. Vos estás bárbara. A mira, vos te ves bárbara. yo, yo ni siquiera me había dado cuenta. Perdonen. Bueno, bárbaro. Me ubico acá. Ahí estamos. Podemos aprovechar para que nos cuentes un poco ahí del estudio, todo, bueno, y lo que queremos saber, que aquí somos varias ya para saber, que queremos saber esto, esta pregunta sobre la sustentabilidad, digamos. Bueno, el programa de radio básicamente nació a partir primero de impulsos individuales de mi pareja y el mío, y así lo hemos sostenido durante 4 años. En principio, creo que pensar una agenda de trabajo que se pueda sostener y que además sea un espacio de trabajo redituable, eh, es una tarea a largo plazo, hay que decirlo. Este medio de comunicación en particular se sostiene a partir del trabajo cooperativo que desarrolla la COPI, pero a nosotros en principio nunca nos cobraron el espacio para comenzar a trabajar, porque una de las falencias que tienen los medios, no solo comunitarios, alternativos y populares, sino también los grandes medios, ¿no? Es que te ofrecen espacio, pero tenés que garparlos. Para nosotros era imposible pensar una producción radiofónica a partir de esa consigna. Entonces, por suerte la radio abrió el juego, pero porque, insisto, primero ya había un interés fundamental en sumar las experiencias transfeministas acá en esta parte del Valle de Punilla, ¿no? Eso como primera medida. Yo creo que lo que hay que hacer es
detectar esas experiencias concretas que hay en territorio, donde podamos cruzar agendas, ¿no? Y segundo, digamos, como digo, jamás se nos planteó hasta este año de qué forma podríamos pensar la sostenibilidad económica del programa, ¿no? ¿Por qué? Porque la cooperativa fue atravesada por un conflicto político-económico con la municipalidad de Villa Carlos Paz y, por ejemplo, hoy la COPI ya no provee de agua a toda la ciudad ni a localidades del sur de Valle de Punilla. Eso es como un antes y un después, porque, digamos, le sacaron el corazón a la cooperativa, ¿no? Institucionalmente fue un puñalazo en el corazón, digamos, de la cooperativa, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Pili, ¿hiciste alguna preguntita? No, no digo, qué horror que hayan hecho eso, digo, ¿no? Porque Sí, sí, sí. Hay que decir que acá el avilecismo, que ahora volvió con mucha fuerza y aparentemente podría llegar a ser de nuevo el intendente de Villa Carlos Paz, está en contra, y todas las gestiones que atraviesa esta ciudad, está en contra del cooperativismo, del asociativismo, todo lo que sea popular, comunitario, es algo que molesta a una agenda que aparece como muy hegemónica, porque es una ciudad que piensa el turismo, la cultura, la producción sociocultural en general, a partir de los intereses empresariales, ¿no? Que marca la agenda turística del país, por empezar, y hay muchos otros intereses alrededor de eso. Por lo tanto, nosotros, las disidencias, nos paramos, si se quiere, desde la vereda del frente. Ya esto ya es todo tema, pero bueno, era lógico que sucediera, ¿no? Estamos, digamos, hablando y construyendo nuestro mensaje desde la contrahegemonía, desde el contradiscurso, eh, eh, pero son decisiones que como equipo hemos tomado con mucho criterio, porque también hubiéramos, por ejemplo, disputado un espacio en la radio pública de la provincia de Córdoba, y de hecho, de alguna forma, lo pensamos, pero creo que el programa no sería lo mismo dentro de una radio pública y tampoco dentro de un medio privado, digamos. Estaríamos muy lejos de concretar lo que soñamos. Este año Perdóname, ahí hemos... te hago una repregunta en eso, porque me parece interesante esto que traes, porque de alguna manera sigue dando cuenta de que las prácticas, digamos, de comunicación pensadas como el derecho a la información, porque en realidad, digamos, directamente estamos hablando del derecho a la información, ¿no? Y de pensar también el federalismo en términos de no solamente geográficos, sino de las geografías diversas de, en todo caso, ¿no? Las identidades o las distintas maneras de habitar, ¿no? Las personas que tenemos estas construcciones, no solo en términos identitarios, sino con todo lo que conlleva eso en nuestros universos culturales, como vos decías recién, no sé, podemos hablar de las mayonas, podemos hablar de las comunidades indígenas, las atravesadas por problemas, acá estás diciendo, no sé, capaz que el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, el acceso al agua, todo eso compone, digamos, ¿no? La diversidad de nuestros territorios. Ahora bien, qué difícil que es cuando pensamos que pareciera ser que es lineal, o sea, tenés la posibilidad del decir en un espacio solamente autogestivo y que a la vez como algunas institucionalidades que son aparatos, de alguna manera, dispositivos, en este caso comunicacionales, como puede ser, digamos, la fuerza que puede tener en el Estado o el sector privado, termina siendo a veces un corset. Claro, claro que sí. No, pues si vos te pones a revisar la configuración del mapa institucional del estado del Valle de Punilla o del departamento Punilla, no existe, por ejemplo, un área de género y diversidad, ¿no? Bueno, acá creo que hay un área de la mujer y el género, o tiene un nombre medio raro, pero que evidentemente está muy lejos de pensar en serio una política con las mujeres y las disidencias en la ciudad de Villa Carlos Paz, ¿no? Ni que hablar de pueblos mucho más chicos que la villa.
Eso ya, digamos, te permite leer ciertos indicadores que hacen que nuestras realidades y nuestras propias problemáticas queden alejadas de esas decisiones que se toman a nivel municipal, estatal e inclusive provincial. Yo no sé qué mirada tiene, y esto es ya una opinión muy personal, ¿no? Pero yo no sé qué mirada tiene el resto del país en relación al colectivo TLGBI de la provincia de Córdoba. Pero como en todas las provincias hay una disputa muy tensa y es histórica para ver quiénes se disputan el título de el costadito TLGBI de determinado gobierno, ¿no? O de determinado partido político. Eso por un lado, que hace que muchas de nosotras nos alejemos de las organizaciones más representativas, políticamente hablando, del colectivo TLGBI cordobés. Hay, digamos, mucha discusión en relación a eso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay una reconfiguración constante del mapeo de las luchas y resistencias del colectivo a nivel provincial, ¿no? Y hay como una realidad muy diferente de lo que vive Córdoba capital a lo que podríamos vivir las disidencias en el interior de la provincia. Muy diferente, ¿no? Una provincia, digamos, con organizaciones de la diversidad sexual muy copadas por el esqueletismo y por otros referentes políticos, ¿no? Es como que cada partido político ha buscado a su traba, por ejemplo, para que hable en nombre de, ¿no? Hay como una cosa muy edulcorada alrededor de lo que significa el activismo y la visibilidad de nuestras problemáticas. Y claramente hay una decisión por no por dejar de lado todo lo que significa problemas del colectivo para las agendas políticas partidarias o políticas en general de la provincia. Yo creo que lo debe vivir así cualquiera en cualquier punto del país, no me cabe la menor duda, pero me parece que en algunos puntos, si ponemos la lupa, hay una resistencia mucho más fortalecida y mucho más organizada que la que podría pasarnos a nosotros en Córdoba, tan luego, ¿no? Entonces, lo digo, lo digo, y esto, insisto, es una opinión muy personal que tengo. Respecto de, digamos, de quienes interactuamos dentro de los medios, hay algunas presencias que se han transformado en estrellas mediáticas, ¿no? Una compañera trans, por ejemplo, dentro del canal 10 de los SRT, que son los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay compañeras heterosexuales hablando sobre diversidad como columnistas en, por ejemplo, en las radios de la universidad. Hay una radio que forma parte del Centro Cultural de España, que es la Radio Heterogénea, que casi te diría tiene una agenda, una grilla de programas exclusivos, casi de todo lo que desprecian los medios hegemónicos o los medios en general van a parar a la grilla, a la parrilla de Radio Heterogénea que depende del Centro Cultural. Y ahí estaban las tortas, las mariquitas y otras que recién comenzamos. Pero está bien, como ejercicio para el inicio de esta profesión u oficio, está bien, digamos, pero es muy loco cómo hoy Radio Heterogénea se traduce en eso, ¿no? Disputar, por ejemplo, el sentido de la construcción del discurso a través de la radio pública de la provincia de Córdoba es casi una lucha que no tiene mucho sentido. Allí hay una compañera trans que hoy reclama ser pasada a planta permanente, pero es solo una compañera y ya ella casi aparece como la estrella trans que la toman con lo que se llama contratos artísticos dentro de las radios nacionales, si no me equivoco, en una gestión que comienza justo con la gestión del presidente Fernández, ¿no? Y queda ella ahí y hoy está disputando, digamos, la posibilidad de pasar a planta, pero todavía no se le ha dado. Y después sabemos las disidencias, que estamos por fuera de ese mapeo hegemónico TLGBI de la provincia, que hacemos lo que podemos, ¿no? A propósito de la sustentabilidad, para dar cuenta de, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo muy acotado de todas maneras de lo que pasa hoy en la realidad mediática de Villa Carlos Paz, ¿no? Insisto, acá, digamos, solamente en esta radio hay 5 compañeras, compañeres
del colectivo interactuando con radio, con la radio Villanos. Después no existe otra experiencia similar a la nuestra en ciudades tan importantes como, no sé, podría ser Tanti, San Antonio de Redondo, Cuesta Blanca, ciudades tremendamente impactantes para el turismo argentino. Y tampoco hemos tenido la posibilidad, como parte del colectivo, de repensar una estrategia de lucha justo en los momentos en que vienen nuestras compañeras trans más famosas a disputar las agendas locales de los teatros, de las obras de teatro que se ven acá, ¿no? Porque perfectamente podríamos pensar qué hacer ahí, en esas instancias, para visibilizarnos como parte del colectivo. Y yo estoy segurísima que Florencia de la B y las compañeras trans famosas que vienen a la localidad perfectamente se podrían sumar y estoy seguro que lo puedan hacer. Nosotros no hemos avanzado, digamos, en esa construcción que tiene que ser de manera colectiva, perdón, que tiene que ser de manera colectiva para que podamos lograr algo que realmente haga, por lo menos, repensar al establishment local qué están haciendo para las disidencias, ¿no? Hasta no hace muy poco hemos tenido una compañera durmiendo bajo del puente, el famoso puente que atraviesa la ciudad vieja con la ciudad nueva o el centro nuevo con el centro viejo de Villa Carlos Paz, que es un puente que toda la noche se viste con el color de la diversidad. Es increíble, a la noche es una bandera LGBT, el, el puente Uruguay. En ese mismo puente, hasta hace muy poco, una compañera estaba durmiendo ahí tirada y casi asesinada por gente que también disputa el uso de ese espacio público, ¿no? Y tuvo que irse a refugiar a Córdoba capital y durante meses no poder volver a su pueblo, a su barrio natal acá en Villa Carlos Paz, ¿no? Cuando reclamamos qué hacía, digamos, el área de la mujer y la diversidad para con la compañera, básicamente no existe respuesta. No hay respuesta, una respuesta política concreta ante situaciones que, por supuesto, las trabas de esta parte también las sufren, también las padecen, ¿no? Porque hay como un fantasma muy instalado. No, bueno, vivís en Córdoba, tenés todas las posibilidades, seguramente algún trabajo podés hacer. Es mentira, digamos, ¿no? Y las pocas compañeras que se animan, no sé, de repente aparecen como candidatas de listas de ex policía, ¿no? El caso más concreto es el que hemos vivido el fin de semana pasado en la localidad de Tanti, donde descubrimos que había una compañera travesti candidata a concejal para un ex policía retirado de la provincia de Buenos Aires, digamos que por lo que sabemos son los personajes más nefastos de estas instituciones que vienen a terminar sus ejercicios de las funciones públicas en pueblos como este, ¿no? Donde les dejan y pueden hacer lo que quieren. Y de repente es candidato, y por supuesto que era candidato de la ultraderecha argentina, y de repente tenemos una compañera traba ahí de candidata, ¿no? Entonces, no es que porque vivimos en esta zona todas las cosas están como más pensadas y más organizadas. Casi me atrevería a decir que hay una experiencia organizativa mucha mejor recreada en provincias como Santiago del Estero, que es tu provincia natal, compañera, que es potente y propositiva en ese sentido, la misma Salta, el sur, hay muchas experiencias que podemos observar y realmente aprender, ¿no? Pero acá la disputa por la construcción, por ejemplo, de nuestros discursos que circulan por los medios, la disputa de la agenda política está casi negada, silenciada, no existe. Entonces, ¿cómo si no poner, redoblar la apuesta a ese corazón por un programa de radio para que alguien en esta ciudad nos escuche, ¿no? Por suerte la radio es una radio muy bien plantada, supo estratégicamente ubicar la antena. Ustedes saben que esta es una zona de muchas sierras y es muy dificultoso para las FM poder llegar a todas las localidades del país. En su momento la cooperativa pudo instalar la antena en el lugar correcto para que nos puedan escuchar si lo desean en todas las localidades del Valle de Punilla, ¿no? Pero está en nuestras manos la tarea de hacer escuchar ese mensaje. Entonces, lo que hacemos es empezar a rastrear esa audiencia que le podría llegar a interesar, ¿no? Y ver cómo desparramamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, los compañeros que hoy sostienen el programa están pensando en apropiarse del espacio público para hacer radios abiertas, ¿no? Y hablar de las cosas que nos interesan en el espacio abierto. Por ejemplo, en la Plaza del Avión de Villa Carlos Paz. Digo,
Están luego en esa plaza que ha sido histórico, un lugar para los feminismos de reunión. Hoy, por ejemplo, el Ni Una Menos en Villa Carlos Paz no existe. Entonces, hay al menos una intención de parte de este equipo de empezar nuevamente a buscar el espacio público, ¿no? Y estamos como muy convencidas de que es el espacio público donde podemos nuevamente hacernos escuchar. Creo que el 28 va a ser eso. Estamos repensando poder armar una agenda federal para el 28 y transmitir en vivo durante 2 horas al menos, dando cuenta de las marchas en diferentes puntos del país. Eso está prácticamente cocinado y si así es, les vamos a contar de qué va, pero es básicamente juntar, digamos, las 120 emisoras que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y poder retransmitir ese mensaje a 120 emisoras del país, ¿no? Lo vamos a hacer por primera vez, para nosotros es histórico, pero bueno, yo creo que de alguna forma hay que repensar estrategias para hacer llegar nuestro mensaje a donde más podamos, ¿no? Respecto de la sustentabilidad, les decíamos, hoy, en este año, por primera vez tenemos la posibilidad, no es que la tuvimos siempre, pero tuvimos que empezar a pensar cómo nos ayudamos económicamente hablando, porque obviamente que nos afecta, digamos, ¿no? Tenemos que repensar, por ejemplo, cómo asegurar la presencia de nuestras compañeras que vienen de Córdoba Capital hacia Villa Carlos Paz y no al revés. Casi siempre nosotros nos vamos a Córdoba Capital a estudiar, a hacer radio, lo que sea. En este ejercicio es como al revés, venirse para el interior a hacer radio, ¿no? Y eso está cubierto por la radio, digamos, y tenemos la posibilidad de construir una agenda publicitaria que queda en nuestras manos 100%. Eso también es un dato como muy importante, digamos, ¿no? Hay, insisto, una mirada tremendamente solidaria, sorora, propositiva del directorio de la radio, con las compañeras y compañeros que trabajan, para, para que estos detalles no nos afecten desde lo emocional, desde lo económico, y que podamos estar y apropiarnos de los micrófonos de la radio. Buenísimo, me has dado ganas de volver a hacer, de volver a los medios. Bueno, buenísimo. Por favor, Sí. piense el resto si quiere hacer alguna pregunta. Me parece muy interesante toda esta articulación que has presentado entre, bueno, la gestión del medio, la gestión del discurso, la construcción de la audiencia, o sea, cómo pensar también en esta idea de una audiencia activa, ¿no? Pero en un ida y vuelta, no en pensar esto que nos han enseñado cuando estudiábamos comunicación, quienes hemos estudiado comunicación, de esta linealidad de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Sino de pensar cómo esto es un diálogo permanente y que no está fijo, ¿no? Que es algo que está en movimiento, que está en construcción. Y otra cosa que me parece muy interesante, Cassandra, y has traído para acá y de alguna manera me hace entender que he sido muy acertada en compartir, en armar este diálogo con Pili y con vos, que no estás aquí en Buenos Aires, en pensar esto, otra compañera que está en otra provincia, que pueda contar, digamos, una experiencia territorial y una experiencia en la construcción de, bueno, de lo que son esas interacciones institucionales y organizacionales de otros lugares que no es Capital y AMBA, ¿no? Porque muchas Mm, veces se piensa que los mm, medios son nacionales y se desconoce que solamente nacional es el sistema público de medios y que el resto de los medios en todo caso son de alcance nacional y que tiene que ver con la potencia que tengan para esa antena o esa retransmisión, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que sí. estamos en cualquier provincia que no es capital federal y lo que conocemos más es lo que pasa en el tráfico de Corrientes, Callao, digamos, ¿no? Que no es que no hace falta que conozcamos, pero es como lo más presente, entonces, y desconocemos esto que dices vos, lo de las localidades, ¿no? Pero ¿y cómo? Porque acertado en dónde poner la antena pueden llegar a tener un alcance más regional, ¿no? Porque seguramente Ujú, que la potencia de una antena de acá cubre ese espacio radiofónico, ¿no? Hay muchas de esas cosas que es muy interesante saberlas y conocerlas. Y otra cosa que me parece interesante también para rescatar es que también, sobre todo en este contexto preelectoral, que muchas veces el desarrollo, digamos, de esta construcción en este momento de las listas y demás, parece que es algo homogéneo y se nacionaliza y se desconoce cómo son
las alianzas y esto que decías vos, la construcción de las listas, ¿no? En las localidades, dentro de las provincias, por fuera de la provincia de Buenos Aires o Capital Federal. Me parece muy interesante esta lectura, sobre todo porque podemos pensar que nuestras prácticas comunicacionales están insertas en un sistema político-económico concreto y que todo eso condiciona que nuestras prácticas no están por fuera, sino absolutamente coexisten en este ecosistema en donde todas las instituciones tienen un rol particular, ¿no? Digamos, esta Sí, cuestión de que nuestro ejercicio de nuestra profesión como comunicadores, comunicadoras, comunicadores, es una intervención política. Cualquiera que sea la postura que tengamos, es una intervención política y puede hacer la diferencia concreta, en este sí, caso, estamos hablando en particular de las personas que son disidentes a la cis heteronorma, ¿no? Eh, Así que ujú. bueno, quiero, no sé, Pili, si querés compartirnos algo más y por favor abrir el micrófono para el resto para que haga algunas preguntitas antes que terminemos la conversación esta. No, me parece muy valioso lo que dice Cassandra, porque está trabajando como el territorio y lo está haciendo desde un lugar muy comunitario, que me parece como muy interesante eso y muy importante. Poder consolidar un grupo, incluso intergeneracional, y poder trabajar la radio. Pero y aparte felicito a quienes están ahí en la radio por todo lo que vos comentás que dan. Me parece como quiero estar ahí. Más o Sí, menos. bueno. También debemos decir que tuvimos la suerte de encontrarnos con esta particularidad, ¿no? Porque Paraíso es el lugar. tampoco le pasa a todas las radios comunitarias, ¿no? De hecho, hay casi como diríamos un farco paralelo porque hay muchas radios comunitarias en la provincia de Córdoba respecto del resto del país. Me parece que Santiago del Estero y Córdoba son las provincias que más radios comunitarias tienen en el país. Y a pesar de eso, somos muy pocas las disidencias, las que estamos en los medios de comunicación, ¿no? Esa es una de las contradicciones que aparece así muy concreto. Em, yo, bueno, yo soy una desbocada, ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no? Pero la mayoría de las trabas somos así. Eh, ya, ¿qué tenemos que perder, digamos? Yo creo que eso es lo maravilloso y lo más doloroso de nuestras vidas. Hemos perdido tanto, ¿no? Y venimos desde el despojo más absoluto, que decir las cosas como son es lo mejor que nos puede pasar. Y lo mejor que les puede pasar al resto, pero lamentablemente no lo ven así, ¿no? No lo viven así. Eh, en lo personal, con las compañeras de la radio, con Jorge, con Eve, con Jorgelina, hablamos a calzón quitado, ¿no? Las compañeras que están acá siempre en la diaria, hablamos a calzón quitado. No decimos las cosas como son. De hecho, la cooperativa, y esta es también otra particularidad, está pensando en lo del cupo laboral. Digo, ¿qué cooperativa hoy tendrá eso? Además de las cooperativas que hemos creado nosotras mismas, ¿no? En diferentes puntos del país. ¿Qué otra cooperativa atraviesa por la necesidad de pensar un cupo y de sumar a compañeras, ¿no? Porque claro, desde el punto de vista de la tarea, del sostenimiento de los puestos de trabajo de una cooperativa que tiene 60 años, hay mucha gente laburando acá, tuvieron que recrearse, ¿no? Y para eso pusieron a funcionamiento una mutual, una farmacia, y recuperaron un espacio de recreación precioso al costado de un arroyo. Y digo, y todas las asociadas, entre ellas nosotros, vamos y disfrutamos de un lugar maravilloso y nos cuesta casi nada, ¿no? Esa es la diferencia con el laburo público o que dice que hace, por ejemplo, el municipio de Villa Carlos Paz, ¿no? Donde casi es inaccesible para nosotros y para buena parte de la sociedad de Villa Carlos Paz acceder a lugares para poder disfrutar.
¿Quién puede ir a pagar hoy una obra de teatro así como están pensadas hoy las propuestas desde que venimos atravesando una crisis económica de la magnitud en la que estamos viviendo? La mayoría no lo podemos hacer, ¿no? Nosotros no estamos ahí ni como parte de ese protagonismo, ni como parte de ese disfrute desde el lado de los espectadores, ¿no? Creo que eso es el ejemplo más claro de lo que estamos viviendo hoy por hoy, en la disidencia en la diaria, en la cotidianeidad, ¿no? Todo aquello que caracteriza esta zona de la provincia está absolutamente lejos de nuestras realidades, porque nuestras necesidades, digamos, se han visto atravesadas por situaciones que parecen ya insostenibles, ¿no? Muchas de nosotras todavía sin la posibilidad de acceder a un trabajo, aunque más no sea por un contrato temporal, ¿no? Y acá está muy presente, acá, digamos, en mm, digo algo en relación al ejercicio de la locución, ¿no? Para varones y mujeres heterosexuales es una obligación, quienes quieren ejercer la locución, tener el carnet del ISER, ¿no? Y ustedes, discúlpenme, pero ya sabemos de qué manera se evalúan y cómo podemos acceder a un carnet que te matricula para el ejercicio hegemónico de la locución en las radios de la provincia, ¿no? No, el ISER Eh, es un nido, ¿no? Es un nido de cualquier y cosa, poco a porque poco, y poco a así. poco ese reclamo se va corriendo para el lado de las radios comunitarias, ¿no? Por lo que sabemos, buena parte de las radios comunitarias del país han recibido mensajitos para que haya por lo menos una locutora y locutor matriculado. El tema es cómo se evalúa, ¿no? Imagínense las trabas, TLGBI, compañeros, compañeras, compañeros que quieran o tengan la posibilidad de acceder, aunque sea una diplomatura que pueda mediar entre esa matrícula y mi experiencia laboral, ¿no? ¿En qué condiciones se da? Yo, por lo menos, sufro un montón. Yo sigo arrastrando las R, las S me las como, digamos, mis modismos, mis léxicos del norte están muy presentes. Ni siquiera, digamos, las marcas cordobesas aparecen en mi forma de locutar, ¿no? Y no van a aparecer, digamos. Yo soy bien india, bien mataca, yo soy del norte. Yo soy una traba sudaca, como me presento, ¿no? Siempre por las redes. Y pero Em, está bien que sea así. ¿Por qué no vas a comunicar desde lo que sos? Está bueno, perfecto. pero Lo digo, que pasa es que el eso, ISER es una eso, mentalidad. claro, yo creo que por eso, digamos, hay que animarse a dar esa disputa, ¿no? Pero Sí, el total. tema es en qué condiciones la damos, en qué condiciones la damos, ¿no? Pues desde este lado no hay ni condiciones, digo, ni lo más mínimo y elemental, ¿no? Es mentira que hoy las universidades nos excluyen. Si empezamos a revisar, ¿no? Quizás la experiencia del ONDAV y donde está la compañera es muy particular y debe haber otras experiencias muy particulares. Digo, el Mocha es una experiencia particular. Acá se abrió hace muy poco algo parecidito al Mocha, digo, para que nos permita terminar el secundario, ¿no? Pero si queremos acceder a fortalecer nuestros oficios, locución, periodistas, trabajadores de medios de comunicación, sea el que sea, digamos, no tenemos las condiciones mínimas para poder aprovechar ese recurso, ni tampoco desde las academias piensan cómo, ¿no? Ni siquiera desde algo básico como un cupo. No existe, no existe. La única área, hay una sola área travesti trans en toda la Universidad Nacional de Córdoba, que está coordinada por mi presidenta, porque yo soy la secretaria de Flores Diversas y mi presidenta es Ivana Aguilera. La única travesti trans contratada y con un contrato así que termina año a año, qué sé yo, digamos, no está en planta ni nada, es ella dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Cuántas facultades hay en la universidad? Bueno, desde ahora, digamos, con la gestión de Flores con el empuje que tiene Ivana, que es una histórica de acá de la provincia, pues estamos peleando por el cupo en toda la UNC, ¿no? Y creo que eso va a ser noticia dentro de poco. Le estoy dando una primicia, pero se lo puedo asegurar porque he participado de las reuniones con la directora del personal de toda la universidad. Y eso ya está prácticamente cocinado y estamos
a la espera de que se oficialice, de que el rectorado ponga la firma y que comencemos a convocar a las compañeras de la provincia y del país para que vengan a trabajar a la UNC, ¿no? Eso se va a dar, pero ha sido por el empuje de trabas que nos metimos también a los codazos. Si ustedes le preguntan a Ivana, fue eso, digo, ¿no? Pero hay una sola área travesti, ni siquiera en mi facultad, la de comunicación social. Hay un programa de género, ¿no? Que ahora parece que se va a comenzar a repensar a sí mismo. Yo era parte de ese programa de género, no hicimos nada, porque la burocracia nos chupa, ¿no? Y por más que grité y pataleé, la burocracia te pisa, te lleva puesta. En fin, creo que son muchos los espacios de lucha, son muchos los momentos en los que tenemos que parece que dividirnos para estar y poner la cuerpa una vez más y decir las cosas como son, ¿no? Bien, gracias Exacto. Cassandra. No sé si quieren hacer alguna preguntita, que ya estamos al cierre. Pili, ¿querés agregar algo más, No, Celeste? no, yo estoy bien, ya creo que dije todo lo que... Perdón. Celeste, chicas, ¿quieren agregar algo? Ahora que estamos al cierre. ¿Están ahí? Bueno, Que eh, se suscriban al canal. sí, mandalo ahí al chat. Manda el link al Hola, chat. ¿se escucha? Celeste, sí. Sí, no, quería agradecerte, Cassandra, bueno, también a Pili, me encantó y me encanta tu tono, así que no lo cambies, no, en el sentido de que me gusta los colores de las voces, que enriquece un montón, y bueno, celebro que podamos escucharte, porque realmente creo que primero que nos llevamos un montón de preguntas y repreguntas para ver cómo ir pensando desde otros aspectos. Me parece que casi todo lo que dijiste, la mayoría de las cosas están haciendo escuela y celebro eso. Y bueno, también me quedo con esto Gracias, Celeste. último de la facultad y me voy pensando también que cuando hice la universidad ni siquiera se plantea como una opción toda esta mirada, digamos. Así que Ujú. me parece también Sí, total, total. estas instancias que están un poco más allá de la educación en la universidad, propiamente dicho, una carrera de grado, está bueno porque van abriendo todas esas puertas que no, la verdad que no, la universidad como que está quedando como muy, muy alejada de por ahí toda la realidad y bueno, las luchas de los distintos colectivos y en cuanto también a cuánto están haciendo en comunicación, me parece eso está como muy alejado también de las universidades, Mm, así que estos espacios me parece que son valorables para eso. perfecto, gracias, gracias por los comentarios. Que te vayas con preguntas es lo mejor que nos puede pasar. Yo también, porque esta tarea, queridas compañeras, es un ejercicio de reflexión crítica, ¿no? Y yo también me quedo con muchas más preguntas. Nosotros al programa lo compartimos por Spotify, por Evox, y estamos en las redes. Es simple, digamos, no nos hemos matado en el nombre del programa, así se llama así, Territorio Diversidad, aparece así en Instagram, Sos Territorio en Twitter, Somos Territorio en TikTok, eh, y no tenemos YouTube como el canal hermoso que tiene Pili, pero tenemos muchas ganas de compartir algunos bloquecitos. Hay columnistas dentro del programa que son exquisitos de escuchar. Está Marce Gutiérrez, por ejemplo, la antropóloga travesti, que vive en Buenos Aires, pero es salteña. Tenemos a una compañera de acá de Córdoba, de Villa Carlos Paz, pero que vive en Córdoba capital, que está estudiando sociología y que nos ayuda a repensar un montón de cuestiones, ¿no? Tenemos una compañera marica, no binaria, filósofa de Jujuy, que también tiene su columna. En fin, hemos tratado, digamos, de abrir un abanico de posibilidades, de sentidos, así como muy polisémicos, digamos. Es un programa que yo estoy convencida
es un programa que puede ser perfectamente una escuela para muchos de nosotros y que queremos que sea usado, que sea un programa aprovechado por todos, ¿no? Así que nada, en buena hora que se puedan sumar a las redes y que puedan sumarse ahí como parte de nuestra audiencia, está buenísimo. Pero además también participando en esta construcción de la agenda, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que sin lugar a dudas. Yo no tengo mucha data concreta de la UNDAF, pero hace rato que vengo recibiendo señales desde la UNDAF y tengo muchas ganas de empezar a bucear ahí las producciones y las riquezas que seguramente y están pululando por los diferentes espacios que la constituyen, ¿no? Buenísimo, Sí, se escucha por internet, sí, se se escucha, escucha. se escucha. Tienen que escribir Poné si querés ahí, www. Cassandra, en el chat Bueno, el Instagram, yo acabo de seguirlo. Bueno, mientras ujú. tanto, que ya estamos llegando al final, que nos hemos extendido un poquito porque todo, la verdad, ha sido muy interesante, ¿no? También nos quedamos pensando, yo también ya se me han ocurrido 800.000 proyectos en la cabeza, ¿viste? Todos esos proyectos se te ocurren cuando no tenés tiempo, pero bueno, no importa, este, la cabeza se resetea. Bueno, gracias. Si nadie más quiere hacer otra pregunta, vamos despidiendo a Pili y a Cassandra. Y bueno, nos quedamos 2 minutitos nosotras y nada, y termina este bloque largo de conversación que después vamos a subirlo a la página. Y les mando besos grandotes y muchas gracias por haber compartido aquí con nosotras la experiencia no solo profesional, sino también de construcción de esta vocación tan hermosa que es como la de mediar muchas conversaciones que son las que se comparten, ¿no? En el día a día, ¿no? A través de esta vocación por el derecho a la comunicación y a la información. Así que un beso grandote Chao. y bueno, esperamos que Chao, cruzarnos de nuevo por ahí. Qué lindo que estén verlas. muy Chao. bien, gracias. Gracias, Caro, por la invitación, Gracias a siempre tan ustedes. amable.